Muchas gracias, Josep Alsina, muchas gracias a Somatemps por la amable presentación y por darme la oportunidad, por interesaros de lo que pasa en la región vecina de Cataluña, que es el Reino de Valencia. Se extrañaban algunos amigos míos de fuera de Valencia y también incluso alguno valenciano de lo que ocurrió el fin de semana de la final de la Copa del Rey y las elecciones municipales y europeas, que coincidió que el sábado fue la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Valencia, y el domingo las elecciones municipales. Bueno, en la final de Copa en Sevilla mucha gente se sorprendió de ver cómo los aficionados del Valencia acallaban con sus gritos patrióticos los pitos al himno de una parte de los seguidores del Barça, cómo las banderas de España que llevaban los aficionados del Valencia ocultaban o multiplicaban las esteladas que llevaban algunos aficionados del Barça, cómo los aficionados de Valencia cantaron del que viva España, etcétera, etcétera, dando una determinada imagen del pueblo valenciano. Y justo al día siguiente, las elecciones a la alcaldía de Valencia las ganó Joan Ribó de la coalición Compromís, que es la marca electoral del Bloc Nacionalista Valencià, que es el nombre que adoptó Unitat del Poble Valencià, que era la marca en Valencia de Convergencia y Unió durante la transición, aunque con un ideario más izquierdista. Parece un cierto contrasentido, porque Joan Ribó seguro que se hubiese sentido mucho más a gusto bajo las esteladas que llevaban algunos aficionados del Barça que bajo las banderas españolas y las señeras valencianas que llevaban los aficionados del Valencia. ¿Qué pasa en Valencia? ¿Que los aficionados al fútbol no votan, o los que votan no les gusta el fútbol, o cómo se explica? Bueno, para entender un poco cuál es la situación respecto al título de este congreso, de Patria y Nacionalismos, la situación respecto al sentimiento nacionalista, patriótico, etcétera, identitario que pueda haber en Valencia, creo que es una foto fija interesante en la guerra de manifestaciones que hubo en Valencia en noviembre de 2017. Quiso la casualidad que coincidieran en la misma semana tres manifestaciones. La primera, convocada por la Coordinadora de Entitats Culturals del Regne de Valencia, una coordinadora que agrupa asociaciones de lo que podríamos llamar el movimiento valencianista, que trataré de explicar a lo largo de esta exposición lo que es, contra el procés que se había vivido aquí en Cataluña, concretamente contra la posible extensión a Valencia del procés catalán. Había habido unas declaraciones de miembros de la CUP diciendo, estaba muy reciente, pues el referéndum, la declaración de independencia hasta más o menos fantasmagórica de la República Catalana, etcétera, etcétera. Y había habido unas declaraciones de miembros de la CUP que sostenían que tenía que extenderse este procés a Valencia, que en Valencia también tenía que haber referéndum, declaración de independencia, etcétera, etcétera, para formar parte de los países catalanes con esta República Independiente Catalana. Bueno, estas declaraciones generaron cierta preocupación en ciertos sectores de la sociedad valenciana y eso se concretó en esa manifestación. Y quiso la casualidad que justo para la semana siguiente hubiera prevista otra sobre el financiamiento, una misión institucional del Gobierno de la Generalitat Valenciana, en manos entonces y también ahora del PSOE en coalición con Compromís, sobre el tema del financiamiento, bajo la premisa que aquí estaréis acostumbrados a escuchar, de que España no nos da dinero, de que tendrían que financiarnos mejor porque no nos dan bastante dinero, porque estamos discriminados, etcétera, etcétera. Ese tipo de retórica que es habitual en los nacionalismos. Y justo al día siguiente había otra manifestación, también por el tema del financiamiento, pero que no era ya la institucional, sino una que convocaban partidos y asociaciones que se autodenominaban también valencianistas, pero que no se adscribían dentro de la coordinadora y que podríamos calificar de nacionalistas valencianos, es decir, tanto contra Cataluña como contra España, para entendernos. Ellos dirán que no, que es valencianismo de construcción, dicen ellos, pero el nacionalismo sabemos que nunca es especialmente constructivo, sino que siempre frente a un enemigo. Bueno, a la manifestación de la coordinadora contra la extensión a Valencia del procés
fueron, según los organizadores, 100.000 personas, según la prensa más o menos hostil, 10.000 personas. Podemos hacer una media de 40, 50, 60.000 personas. Eso en Valencia es mucha gente. Ten en cuenta que tiene 4 o 5 veces menos habitantes que Barcelona o que Madrid. Pocas manifestaciones ha habido en Valencia a las que ha habido más gente. Es la más numerosa de los últimos 4 o 5 años y habrá habido desde el igual de la democracia 4, 5, 6 manifestaciones más numerosas que esta, no muchas más. A la manifestación per al finançament fueron, según la prensa de izquierdas, 20.000 personas, según la de derechas 10.000, 15, 17.000 dijo un medio, más o menos, que también es mucha gente, pero mucha menos que la anterior, lo que da a entender que la jerarquía de preocupaciones del pueblo valenciano. Y a la última manifestación, también per al finançament, pero por grupos nacionalistas, fueron unas 200 personas. Yo vi fotos y no se contaban 200, con mucha generosidad, digamos que 200 personas. Hay que tener en cuenta además que la manifestación de la coordinadora es una manifestación que convoca asociaciones que no reciben un céntimo de dinero público, con las dificultades organizativas que eso conlleva, de financiación, mientras que la manifestación per finançament era institucional, con todas las facilidades que eso supone, que aquí conocéis bien lo fácil, ¿no?, que es llenar una manifestación cuando es las propias instituciones la que, con el dinero de los impuestos de la gente y no el suyo, pues ponen autobuses gratis, sale en la tele cada 5 minutos en todas las desconexiones territoriales, envían emails a los funcionarios para que vayan, etcétera, etcétera, etcétera. Cortan el tráfico, en fin. Bueno, esto creo que refleja de manera muy significativa que hay un sentimiento muy mayoritario, muy espontáneo en la población valenciana de sentirse naturalmente valencianos y españoles, que cuando en determinados momentos, cuando se percibe una agresión, puede fructificar en grandes movilizaciones. Después hay un sentimiento mucho más minoritario, generalmente rechazado por la mayoría del pueblo valenciano, de pancatalanismo, de considerar que el Reino de Valencia en realidad es el sur de los países catalans y en sus versiones más radicales que debería independizarse de España en ese proyecto de los países catalans. Este sentimiento generalmente genera rechazo en Valencia, pero paradójicamente quienes lo mantienen llevan los últimos 35 años controlando colegios, institutos, universidades valencianas y determinando las políticas culturales, educativas y lingüísticas del Reino de Valencia, incluso con mayorías absolutas del PP, y además son quienes, de hecho, ahora, en los últimos 4 años, y cuanto menos por los 4 siguientes, porque han revalidado su mayoría, de hecho detentan el poder público, el poder político en Valencia. Claro, esto es una paradoja que nos lleva a una pregunta evidente que flota en el aire. ¿Qué demonios pasa en Valencia para que un sentimiento identitario, un relato histórico que defiende menos del 5% de la población, así sale además en todas las encuestas, haya impuesto sus políticas educativas, culturales, lingüísticas al 95% restante en un sistema que se llama y que pretende ser democrático, incluso con mayorías absolutas del PP, que se supone que representa lo contrario en teoría, y que además en los últimos 4 años y por lo menos por los 4 siguientes, de hecho detente ahora mismo el poder político en Valencia y gane las elecciones. ¿Qué demonios pasa en Valencia? La pregunta es pertinente porque Valencia es, junto con Navarra y las Islas Baleares, yo diría que el gran dique de contención de la locura separatista en España. Y de esas 3 probablemente la más importante porque es la más grande, la que más habitantes tiene, la que más provincias tiene. Y si ese dique de contención se rompe, pues parece que ya pocos obstáculos hay a que esa locura se extienda por toda España y volvamos a los reinos de taifas, con consecuencias poco previsibles, pero seguramente desastrosas. ¿Qué demonios pasa en Valencia? Bueno, esto es un poco lo que os quiero contar.
La historia de los últimos 40 años de Valencia, del Reino de Valencia, lo que se ve es una traición de las clases dirigentes valencianas, particularmente su clase política, al pueblo valenciano. Esto empieza en el tardofranquismo y la transición. Podríamos remontarnos atrás en el tiempo, pero básicamente porque el antifranquismo valenciano en el tardofranquismo y la transición, que como tal antifranquismo no inquietó excesivamente al régimen, pero que tuvo importancia porque ahí se fraguó la futura clase dirigente política, cultural o pseudocultural, asociativa, sindical de los partidos, sindicatos y asociaciones de izquierdas en Castellón, Valencia y Alicante durante las siguientes décadas hasta hoy en día. Ese antifranquismo valenciano estuvo financiado desde Cataluña por sectores nacionalistas de Cataluña. Hay que tener en cuenta que, así como las clases dirigentes catalanas, o una parte de ellas, son activamente intervencionistas en política y editan, yo qué sé, pues el Conde de Godó editaba, además de La Vanguardia, editaba El Papus, que era una revistilla de extrema izquierda que seguramente conoceréis, parecida a Charlie Hebdo o a Los Jueves Ahora. En Valencia no, en Valencia a ningún conde valenciano se le ocurriría editar ninguna revistilla ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha, ni de centro. Como mucho editaría Llibres de Falla o algún texto folclórico, pero nada político porque ni se les ocurre, en general, salvo muy contadas excepciones. Por tanto, hubo una clase dirigente catalana, o una parte de ella al menos, que quiso fabricar un nacionalismo para tener, digamos, una herramienta ideológica para sustentar lo que a mí me parece sobre todo un lobby económico en defensa de una serie de intereses económicos en Cataluña y también en Valencia y en las Islas Baleares, porque este nacionalismo catalán es expansionista, imperialista. A mí me cuesta decirlo de imperialista porque de imaginarme a Torrà como líder de un imperio no termino de verlo. Pero quiero decir que es expansionista sobre el Reino de Valencia, considera que las Islas Baleares y el Reino de Valencia forman parte de estos países catalanes, de esta República Catalana, por distintas razones, pues entre otras porque si el valenciano con su siglo de oro de las lenguas romances, el primer siglo de oro de las lenguas romances, antes que el castellano, antes que el italiano, antes que el portugués, pues fuera de repente ese valenciano un dialecto del catalán y se pudiera ser subsumido y utilizado por el nacionalismo catalán, pues daría una apariencia de verosimilitud a su relato histórico que le costaría tener, si no, por las razones que sean. Pero el caso es que sí que es expansionista sobre el Reino de Valencia y por tanto financió ese antifranquismo valenciano del que salió la clase política de la izquierda valenciana. De este modo hubo una generación entera de intelectualoides valencianos, estoy hablando pues, de Sanchis Guarner, de Enric Valor, de Vicente Andrés Estellés o de Joan Fuster, como buenos estómagos agradecidos muy activamente catalanista, que generó además un relato autónomo que ni siquiera se generó en Cataluña, sino que se generó en Valencia por parte de estos intelectualoides pancatalanistas valencianos, según el cual la identidad de los valencianos es la de descendientes de los catalanes que vinieron con Jaume I y que por tanto, como concluye Joan Fuster en su libro conocido Nosaltres els valencians, baleares, valencianos y catalanes son un mateix poble y una mateixa nació, se entiende un pueblo y una nación diferentes del resto de España. Este relato fue íntegramente asumido por la izquierda valenciana, a nivel sindical, político, etc. No se basó la izquierda valenciana durante la transición y hasta hoy en otros referentes, como podría ser, yo que sé, Vicente Blasco Ibáñez, etc., también de la izquierda valenciana, sino que se basó en este relato fusteriano que conecta directamente con las tesis pancatalanistas. De modo que cuando esa izquierda valenciana se vio en el poder después de la muerte de Franco, porque había un cierto ambiente favorable a las tesis, no catalanistas precisamente, pero sí a las tesis de la izquierda, democráticas, etc. Parecía que el Reino de Valencia estaba llamado a ser un vivero de votos de la izquierda, como Andalucía o Extremadura. Valencia había sido capital de la República, era un lugar liberal en el buen y el mal sentido de la palabra, sobre todo en el malo.
finalmente terminó siendo vivero de votos de la derecha precisamente por la historia que os estoy contando, pero parecía destinada a lo contrario. En las primeras elecciones democráticas las izquierdas obtuvieron muy buen resultado. Esa clase política de izquierdas, educada en ese relato pancatalanista, comenzó a aplicar y a utilizar los símbolos identitarios que se correspondían con su cosmovisión, con ese relato, para estupor de la inmensa mayoría de los valencianos, incluidos la mayor parte de sus propios votantes. Y de repente empezaron a utilizar la señera catalano-aragonesa cuatribarrada, bueno, aquí la tenéis octibarrada, casi. Por duplicado. Como bandera, en lugar de la Real Señora Coronada, que los valencianos sienten como su bandera, desde Pedro el Ceremonioso hace 700 años y que utilizaron soldados republicanos en la guerra civil, etcétera, etcétera. De repente, la señora con franja azul era un símbolo fascista para ellos, sorprendentemente. Comenzaron a utilizar la denominación de País Valencià para referirse al Reino de Valencia, en lugar de la histórica del Reino de Valencia. País Valencià prepara el terreno para los països catalans. Y comenzaron a hablar del catalán como el idioma que hablamos, además del castellano, en Valencia, en lugar del valenciano, que es el idioma sentido como propio por los valencianos, desde Joan Martorell, Ausiàs March, etcétera, etcétera, que decían que escribían en valenciano. Esto sorprendió mucho al pueblo valenciano, que era totalmente ajeno a estas historias y que el 99% de los valencianos no han leído Los Faltres valencians de Joan Fuster, evidentemente. Y generó una enorme conflictividad en unos determinados años en Valencia que fue conocida como la Batalla de Valencia. Absolutamente espontánea y popular, pues era el ama de casa que pasa por delante de un edificio público, ve que hay una cuatribarrada en lugar de una señera con franja azul y entonces saca los huevos de la compra y se los tira al alcalde cuando lo ve pasar y tiene que ir la policía para que no lo maten a huevazos. O el padre de familia que ve en el libro de texto de sus hijos del colegio un mapa de los països catalans y coge tal mosqueo que va al instituto a acordarse de la madre del director del instituto y de su familia. Este movimiento que nace de una manera absolutamente popular y espontánea, en principio política, que terminó derivando en consecuencias políticas obviamente, transversal, en lo que reside su fuerza y sus grandes éxitos sociológicos y también su miseria y sus grandes fracasos políticos, de los que hablaremos, se va organizando muy poco a poco y con mucha dificultad porque no tiene ningún tipo de representación institucional. Las clases dirigentes valencianas pasan de esto, los partidos de derecha, UCD y Alianza Popular a la sazón, poco a poco van asumiendo este discurso casi como por obligación, arrastrados por el pueblo. Se da aquí un enfrentamiento muy prototípico entre el pueblo y las élites, que creo que el próximo número de La Emboscadura trata de eso. Pues sí. De una manera muy especial, porque el pancatalanismo en Valencia es un movimiento de élites o de oligarquías, habría que decir, impuesto a golpe de subvención, extraño al carácter natural de los valencianos, mientras que el valencianismo es todo lo contrario. Un movimiento absolutamente popular, con la grandeza y la miseria que eso conlleva y las dificultades de organización y de coherencia y de jerarquía que eso conlleva y de profundidad doctrinal que eso conlleva, porque es algo espontáneo que surge, pues eso, del ama de casa que ve la cuatribarrada en el balcón y coge los huevos. Durante la Batalla de Valencia hubo una serie de manifestaciones, de movilizaciones, de insultos a los políticos que pasaban en el 9 de octubre con la procesión cívica de la señera, traidors, venuts, en fin. Todo eso fructificó en las negociaciones que llevaban a cabo los políticos sobre el Estatuto de Autonomía del futuro ente autonómico valenciano en una auténtica guerra de símbolos, que se saldó en el tema de la bandera en una victoria valencianista, porque el Estatuto recogió que la bandera era la Real Señora Coronada con franja azul. En materia de denominación, en un empate entre la denominación histórica defendida por el valencianismo de Reino de Valencia, Regne de Valencia, y la pancatalanista de País Valencià, pues se optó por una intermedia que era Comunidad Valenciana, que era más o menos escéptica. Y en materia lingüística, esto es muy importante,
Aparentemente hubo una victoria de las posiciones valencianistas porque el estatuto recogió que las lenguas oficiales en esta comunidad valenciana iban a ser el español o castellano y el valenciano, no el catalán, el valenciano, pero en la práctica hubo una victoria de las tesis catalanistas porque lo siguiente que hizo el gobierno de Lerman en aquella época fue aprobar la Llei d'Ús i Ensenyament, donde ese valenciano se definía como el catalán. Y, por tanto, con el nombre de valenciano se iba, de hecho, a utilizar el catalán normalizado en la administración, en la educación, cuando la hubo en la televisión autonómica, y así sigue siendo hasta hoy en día. Han pasado ya de eso 35 años, y con la cantidad de generaciones de valencianos que han estudiado ya y que ya han normalizado que ese catalán normalizado, que no es el valenciano que hablaban sus padres, es el idioma oficial, pero en su casa sus padres hablan de otra manera, con la esquizofrenia lingüística que eso genera entre los valencianoparlantes, porque hay muchos valencianos castellanoparlantes además de toda la vida. Hay unas personas en Valencia que son castellanoparlantes desde siempre. Ante esa situación, el movimiento valencianista, poco a poco organizado en torno a ciertas asociaciones, el Grup d'Acció Valencianista, l'Orrat Penat, etcétera, Cardona Vives, etcétera, etcétera, no se pudo mantener la tensión de la época de la Batalla de Valencia, que iba casi a bronca diaria, pero continuó con una acción de activismo, manifestaciones, campañas ocasionales que fueron desgastando al gobierno catalanista del PSOE valenciano. Lo que fue una de las claves para que finalmente terminara perdiendo el poder y el Partido Popular de Zaplana, en coalición con Unión Valenciana, que Valencia era un partido enormemente minoritario, le costó enormemente llegar a los 100 afiliados, al que en un momento dado este activismo valencianista apoyó incluso dejándole sedes, financiándolo, pasándole afiliados. El Grup d'Acció Valencianista, asociación hoy día ya echada a perder y absolutamente marginal, pero en su momento muy fuerte, cedió sedes a Unión Valenciana porque tenía muchas más sedes en pueblos que Unión Valenciana como partido. Bueno, parecía que ya se había acabado la pesadilla catalanista en Valencia, ya han ganado los nuestros y ya está todo solucionado. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. El gobierno del PP ya dijo que no iba a ceder competencias de cultura a Unión Valenciana tampoco las exigió, bien es cierto, y la Llei d'Ús i Ensenyament no fue derogada y se continuó utilizando el catalán y se continuó adoctrinando en el relato histórico fusteriano del catalanismo a los escolares valencianos, un poco sorprendentemente. Poco después, además, se dio la circunstancia de que Aznar ganó las elecciones en el conjunto de España, pero las ganó con mayoría simple. Y empezó a negociar con Convergencia y Unió la investidura, como ahora Pedro Sánchez la negocia con el PDeCAT o con Esquerra Republicana. Los más jóvenes quizá no lo recuerden, pero los de mediana edad hacia mayores recordamos perfectamente cómo aún resonaban estos gritos de los simpatizantes del PP en Génova de Pujol enano aprende castellano, y Aznar estaba diciendo que él hablaba catalán en la intimidad, cosa que para ser un señor de Valladolid es muy notable. Entre las exigencias de Pujol Aznar para apoyar la investidura estaba oficializar el catalán en Valencia. Y para hacerlo se pactó la creación de una Academia Valenciana de la Lengua de mayoría catalanista, pronto convertida en unanimidad, cuando digo catalanista quiero decir, con gente procedente del Institut d'Estudis Catalans, cuya dictamen sobre la lengua iba a ser evidentemente conforme a su educación, que pactaron Pujol y Zaplana a instancias de Aznar. Hay que decir también que en gran parte esto se ejecutó cuando el PP ya tenía mayoría absoluta y ya no necesitaba de los votos de Convergencia y Unió. Es decir, que el PP no se resistió especialmente a esto y fue activamente colaboracionista con esto.
con que se hubiesen resistido a la mitad de lo que se resisten ahora cuando Vox les pide que no pongan banderas arcoíris en los balcones, se hubiese evitado este problema. Pero no hubo tal resistencia. En aquellos momentos, además, el movimiento valencianista tenía una serie de dificultades de llegar a comunicarse con los valencianos porque la prensa y los medios de izquierdas eran abiertamente hostiles e identificaban este valencianismo como ultraderecha, por muy racional que esto resulte, que tendrá que ver considerar que el valenciano y el catalán son lenguas distintas, con ser de ultraderecha o de lo que sea. A título de anécdota, yo recuerdo mis años de activismo más callejero valencianista que había una señora que iba con una señora con la hoz y el martillo bordados en lo azul a determinados actos y a mí se me llevaban los demonios y a mí unos cuantos más, porque yo particularmente no me agrada mucho la hoz y el martillo y entonces decía yo, si sale esta mujer y yo no salgo, esto es una vergüenza, pero fijaros hasta qué punto era apolítico y transversal el activismo valencianista. Bueno, lo cierto es que el ciudadano valenciano medio no se enteró de estas cosas. Y el voto identitario valencianista fue poco a poco al PP, que fue comprando a los líderes de Unión Valenciana como quien va al supermercado a comprar un saco de patatas o un paquete de arroz o lo que sea, y los fue incorporando en su nómina. Y entre los medios del PP que no hablaban del tema identitario valencianista porque ya no les convenía, ahora ya mandaban ellos, ¿para qué? El PP se había ganado las elecciones gracias al desgaste que el valencianismo le había producido al PSOE, pero ahora que mandaban ellos ya, ¿para qué? Lo iban a sacar. Y la izquierda, que era abiertamente hostil al valencianismo, el valencianismo se quedó mudo. Todavía no existían redes sociales como ahora. Y los valencianos pues no se enteraron de este tipo de traiciones, de estas negociaciones por las que se constituyó la Academia Valenciana de la Lengua y Mayoría Catalanista. Hubo campañas del valencianismo, pero fueron generalmente ignoradas. El PP capitalizaba el voto del valencianismo, ¿por qué? Pues porque frente al PP estaba el PSOE valenciano, Partit Socialista del País Valencià, con la cuatribarrada sin franja azul en su logotipo, Esquerra Unida del País Valencià, con la cuatribarrada sin franja azul en su logotipo, el Bloc Nacionalista Valencià, que no solo tenía la cuatribarrada en su logotipo, sino que además a sus actos la gente llevaba la estelada, Unión Valenciana, que desapareció absorbida por el PP, y uno iba a un acto del PP y veía banderas de España y señoras valencianas con franja azul, y decía, pues estos son los míos. Ignorando las traiciones, en efecto, del PP a esas señas de identidad que aparentemente defendía. Pasó el tiempo y empezaron a aparecer casos de corrupción en el PP, que comenzaron a desgastarle. Y para sorpresa de la gente fuera de Valencia, el PP seguía ganando las elecciones con mayorías absolutas arrasadoras, a pesar de tener a medio partido en la cárcel. Y fuera de Valencia nadie lo entendía. Y había incluso chistes que decían, si los valencianos fueran judíos, votarían a los nazis. Porque no entendían fuera de Valencia que con esos casos de corrupción en el banquillo, los principales líderes del PP, continuaran ganando las elecciones con mayoría absoluta. Y un elemento clave para entenderlo es la cuestión identitaria, que es que el PP se presentaba con señeras y con banderas de España y los demás no. Y eso ya le daba 1 millón de votos de ventaja al PP en cualquier contienda electoral. Aunque luego traicionara esas banderas y en cuanto pasara las elecciones las escondiera y continuara financiando a los grupos catalanistas. A los que financiaba la Generalitat Valenciana, pero sobre todo a los que sigue financiando la Generalitat de Cataluña. O sea, vosotros con vuestros impuestos estáis pagando miles y miles de millones de pesetas, decenas de millones de euros, para grupos catalanistas en Valencia como Acció Cultural del País Valencià, por ejemplo, en cuyos actos siempre terminan con gritos de Goraeta, para que os hagáis idea del nivel. Y bueno, poco a poco el desgaste de la corrupción fue siendo mayor. Mónica Oltra, una chica de Compromís, el Bloc Nacionalista Valencià adoptó la marca de Compromís, ya no con la cuatribarrada, sino con una carita sonriente en su logotipo, aunque en el fondo defendía lo mismo. Cortes con una cara de Camps entre rejas. Con lo que se empezó a percibir a Compromís no ya como el partido del catalanismo, el Bloc de toda la vida, que fue durante décadas extraparlamentario,
y marginal, y casi era un insulto que te llamasen del bloc pancatalanista en Valencia, como de repente el partido azote de la corrupción del PP, el partido anticorrupción. Cuando además llegó la crisis y la corrupción se hizo más dolorosa, la Generalitat quebró, no se pagaban las farmacias, se cortó la luz de un edificio de la Generalitat por no pagar la luz. Se llegó a ese extremo. Se cerró Canal 9, la televisión valenciana. Además, el PP no le podía echar la culpa de eso a que nos roba España, como hacen aquí, porque España son ellos. Con lo cual no tenía... aquí hubieran dicho, por culpa de los españoles nos han cortado la luz. Pero allí no podían decir eso, porque era el PP, son ellos, mandaban ellos. Finalmente, la gente empezó a votar a partidos catalanistas, no por ser pancatalanistas, sino a pesar de ser pancatalanistas, porque eran percibidos como la alternativa a la corrupción del PP. Cuando la corrupción del PP pesó más que el tema identitario, pues ganaron las elecciones. Aunque de hecho la mayor parte de los valencianos sigue sin aceptar, a pesar de que llevan adoctrinándole en los colegios y repitiéndoselo en los colegios 35 años, sorprendentemente la mayoría de los valencianos sigue sin aceptar ese relato. Aquí viene un poco el gran éxito sociológico del valencianismo, que ha llegado a constituir al anticatalanismo no contra Cataluña, sino contra el nacionalismo catalán, en tanto en cuanto que imperialista sobre el Reino de Valencia, casi como una ideología oficial de la Comunidad Valenciana, del Reino de Valencia, especialmente en la provincia de Valencia. Su gran éxito sociológico, a pesar de que se adoctrina en lo contrario en colegios, universidades e institutos, a pesar del absoluto control de la industria cultural, de los medios creadores de opinión, de las televisiones, de los medios de comunicación, del catalanismo. A pesar de eso, la mayoría de la gente en Valencia sigue rechazando el relato histórico, y si tú sales a Valencia y preguntas, te siguen diciendo que el valenciano es una lengua distinta del catalán, que los valencianos no somos catalanes, que somos españoles, etcétera, etcétera. Esto es muy notable porque los profesores, etcétera, son figuras de autoridad, y aún así no hay una resistencia popular a ser creídos. Pero junto a ese gran éxito sociológico hay un gran fracaso político. Es que siguen mandando ellos y nuestros hijos siguen estudiando con mapas de los países catalanes en sus libros de texto. Por tanto, ¿podrá el Reino de Valencia seguir siendo este dique de contención de la locura separatista? Por una parte os diría que sí, porque es verdad que la mayoría de los valencianos, como se vio en la final de Copa, que por cierto ganó el Valencia, siguen defendiendo que somos valencianos y españoles, que es algo que sentimos de manera natural. Es nuestra identidad. Pero sin embargo os diría que tal vez a lo mejor no, porque de hecho esa minoría que piensa lo contrario es de hecho la que manda. Es de hecho la que educa a nuestros hijos y es de hecho la que detenta el poder político, con el riesgo que eso supone y que habéis podido observar aquí en Cataluña, como esas clases políticas dirigentes os han arrastrado a esa locura, con enfrentamientos familiares, con una quiebra de la convivencia auténtica, etcétera, etcétera. No quisiera yo irme sin daros una caracterización de eso que hemos llamado movimiento valencianista. Movimiento, como hemos dicho, popular, espontáneo, en principio político, aunque luego se concretó en el apoyo a Unión Valenciana y posteriormente a Coalición Valenciana, otro partido regionalista, digamos, valencianista, que por desgracia no contó con el respaldo de los ciudadanos, porque eran las épocas de las mayorías absolutas del PP y hubo un absoluto ninguneo mediático. Es un movimiento también patriota, pero en absoluto nacionalista, y es donde entra este nacionalismo que, bueno, que ya veis que la mayoría de nacionalistas fueron 200 personas, es decir, que no tiene ningún tipo de arraigo en el pueblo valenciano, que es absolutamente extraño al pueblo valenciano, son 4 frikis, pero que actuaron como elemento de distorsión, como auténtico cáncer del movimiento valencianista en un determinado momento. Porque, ¿cómo va a arraigar un nacionalismo antiespañol en Valencia cuando una de nuestras más queridas señas de identidad, que es el himno regional, tiene una letra que empieza diciendo para frenar nuevas glorias a España? Para frenar nuevas glorias a España, nuestra región supo luchar, ya en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Claro, cae por su propio peso.
Yo estoy seguro de que Maximiliano Tous, que redactó esta letra, no era un erudito de las teorías patriotas y nacionalistas, pero sin embargo fijaros cómo supo captar esta diferencia entre el patriotismo entendido como el espíritu de sacrificio del individuo por la colectividad o de colectividades menores de nuestra patria chica valenciana hacia colectividades mayores, la patria grande europea, la patria grande española, perdón, que creo que los españoles también, nuestro patriotismo ha sido en gran medida también así. Los españoles también hemos ofrendado glorias a la cristiandad, a la civilización cristiana occidental europea a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo lo supo captar también? ¿Y qué diferente es esto del nacionalismo entendido como el individualismo de los pueblos o el egoísmo de las naciones del que han hablado los ponentes anteriores de manera brillante? En ese sentido, el que en medio del activismo valencianista, que muy espontáneamente defendía, por supuesto, la dolça llengua valenciana, la cultura valenciana, los intereses valencianos, pero que defendía también la unidad de España, porque se le atacaba desde el mismo sitio, porque este proyecto para embarcarnos en los países catalans es un proyecto desde luego antivalenciano y que ofende las señas de identidad valencianas, pero también antiespañol, y se ofendía nuestra identidad como valencianos, pero también nuestra identidad como españoles, y por tanto la resistencia a eso era valencianista, pero también era profundamente patriota española. Llegaron un día unos chavales jovencillos, porque se había puesto de moda, con unas banderitas tuneadas, con una estrellita en lo azul de la señera, diciendo que eran banderas de Lluita, que valencianismo significaba nacionalismo valenciano, porque lo ponía en el diccionario, y que por tanto los valencianistas que no aceptábamos que valencianismo fuera nacionalismo valenciano, sino todo lo contrario, no había sido eso en la batalla de Valencia, ni había sido eso en nuestra práctica de lucha cotidiana, pues éramos, compartiendo argumentos con los catalanistas, pues éramos unos fascistas que lo que teníamos que hacernos era irnos a un partido de ultraderecha y dejar de molestarles a ellos. Y dejarles las asociaciones valencianistas que nosotros habíamos creado y que habían alcanzado un éxito popular y unas grandes movilizaciones, las mayores movilizaciones de la democracia en el Reino de Valencia, se las teníamos que dejar a ellos. Bueno, esto evidentemente generó un rechazo, pero hubo una cierta tesis defendida, en algunos casos de buena fe, porque la defendieron incluso amigos míos, otros siempre la rechazamos, pero hubo quien defendió que como el enemigo de mi enemigo es mi amigo y estos valencianistas nacionalistas también eran anticatalanistas, teníamos que trabajar codo con ellos porque la unión hace la fuerza. Esto yo siempre lo rechacé porque me pareció que este nacionalismo valenciano, si bien era mucho menos peligroso que el catalanista porque no tenía dinero detrás, ni tenía apoyo detrás, ni tenía arraigo social detrás, ni tenía universidades detrás, ni tenía gobierno detrás, ni tenía apoyo institucional detrás, eran cuatro frikis, cuatro locos. Sin embargo, doctrinalmente era igual de repugnante, exactamente igual de repugnante que el pancatalanismo, y que de hecho imitaba la retórica y los argumentos del separatismo catalán, que en aquellos momentos se percibían como buenos para Cataluña. Se había una idea de que ojalá tuviéramos un Pujol en Valencia que nos defendiera a los valencianos como Pujol defiende a los catalanes. Mentira, al final ese nacionalismo os ha llevado a los catalanes al enfrentamiento social, a la locura del procés, a la ruina material porque se están yendo empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento se percibía así, se percibía como un éxito. Nunca fue tal éxito. Bueno, otros sostuvimos siempre que no, que no había que admitir tampoco la bandera con la hoz y el martillo de antes, pero muchísimo menos había que admitir estas banderas con la estrellita, porque mancillaban el movimiento valencianista, que nunca había sido eso. De hecho, cuando esas banderitas eran mayoritarias, entonces ellos apelaban a la libertad de expresión para llevarlas, pero cuando ellos eran más, te echaban a ti y a ti no te dejaban sacar la bandera de España porque decían que si eso es españolismo, no valencianismo. Bastardeando lo que significa el valencianismo, probablemente por un error semántico. Es decir, ¿qué entendemos por catalanismo? Cuando nos hablaba Javier Barranco de catalanismo, ¿de qué hablaba? Ahora, aquí dentro diríamos que el catalanismo hispánico de Somatens. Pero si salimos de aquí y preguntamos a la gente que entiende por catalanismo, ¿qué nos dirá? Nacionalismo catalán, probablemente. ¿Y qué se entiende por galleguismo? Nacionalismo gallego. ¿Y qué se entiende por andalucismo? Nacionalismo andaluz. Por tanto, ¿qué entendieron ellos por valencianismo? Pues nacionalismo valenciano. Pero no era así, nunca había sido así. El valencianismo ha sido un movimiento profundamente español,
profundamente valenciano y por lo tanto profundamente español, que rechazaba embarcarnos en el pancatalanismo porque ofendía desde luego a las señas de identidad valencianas, desde luego que sí, pero también a nuestra condición de españoles. Y eso para mucha gente era tan importante como lo otro, ni más ni menos, igual de importante, quizá incluso más importante. De hecho, me alegró mucho un amigo que viajaba por toda España cuando me dijo que cuando aquí sufríais el procés y empezó a ver banderas españolas en los balcones, en Valencia había más banderas españolas en los balcones que en Madrid. Es decir, el sentimiento, la protección cívica del 9 de octubre, que siempre se llena de señeras, aquel año había más banderas españolas que señeras. Es decir, el sentimiento valenciano sigue siendo profundamente español, a pesar de la traición de nuestra clase política. Y paradójicamente nuestros hijos siguen estudiando en el colegio con mapas de los países catalanes. Fijaos lo retorcida de la situación. Ahora ya este cáncer del valencianismo, que podía ser el nacionalismo valenciano, que nunca tuvo ningún tipo de arraigo en la población valenciana, insisto, está ya extirpado, y buena prueba es la guerra de manifestaciones que os he contado, donde estas asociaciones y partidos de tipo nacionalista trataron de boicotear, sin ningún éxito evidentemente, la manifestación contra el procés, contra la extensión a Valencia del procés catalanista, separatista catalán, y que en guerra de cifras, pues de 50.000 personas a menos de 200, pues en fin, creo que quedó obviamente claro cuál es el valencianismo que tiene arraigo en la población valenciana y cuál es completamente extraño a su carácter y a su naturaleza. Creo yo que el valencianismo debería evolucionar, es mi opinión, así lo manifesté en el último congreso valencianista en el que tuve oportunidad de intervenir, hará poco más de un año que intervino Juan García Santandreu, Manolo Latorre, José Manuel Villagán, que el futuro del valencianismo, para superar este continuo fracaso político, éxito sociológico pero fracaso político, es integrarse en el patriotismo antiglobalista. ¿Por qué lo pienso así? Porque creo que hay distintas trincheras de una misma lucha, que es la lucha por la identidad, la lucha por nuestras raíces, porque nos dejen ser quienes somos. La trinchera más próxima a que tenemos los valencianos es la valencianista. Es la lucha por nuestras señas de identidad, por nuestros símbolos, por la antorcha y lengua valenciana, por nuestra cultura. Tenemos una trinchera intermedia que compartimos con los demás pueblos de España, que es la lucha por la unidad de España y por la revalorización de la cultura española, de la historia de España, la lucha contra la leyenda negra, etcétera, etcétera. Y tenemos una última frontera, una última trinchera algo más lejana, que compartimos con todos los pueblos y las patrias de Europa y de Occidente, que es la lucha contra el globalismo, que nos impone una serie de políticas como las de inmigración masiva, imposición de la agenda de la identidad de género, desindustrialización, deslocalización, austeridad malentendida que se ceba siempre en el más débil, este modelo económico que comentaba yo ahora con Josep, que nos condena a los países del sur de Europa a ser una especie de parque temático para turistas y poco más, etcétera, etcétera. Frente a la cual debemos de apelar a la soberanía de nuestras patrias para oponer políticas que protejan, que se resistan a esas políticas globalistas y que protejan nuestro bienestar y nuestra identidad. Al fin y al cabo, valencianismo, lucha por la unidad de España y patriotismo antiglobalista son tres fronteras de una misma lucha, de la lucha por la identidad, por nuestras raíces, porque nos dejen ser quienes somos. Por tanto, yo creo que el patriotismo en Valencia tendrá que ser valencianista o no será, porque no puede ser ajeno a esta lucha de 35 años por nuestras señas de identidad. Y de igual modo el valencianismo o será patriota y será antiglobalista o tampoco será, porque si no tropezará siempre en la misma piedra del fracaso político, del éxito sociológico, pero del fracaso político, porque al final lo que nos decía la gente en mi época en Coalición Valenciana, cuando intentaba convencerles y yo les explicaba, es que mira, el PP nos ha traicionado, mira la Academia Valenciana de la Lengua, mira que tu hijo sigue estudiando catalán en el colegio con un libro de texto que le dice que él habla catalán porque vinieron los repobladores catalanes con Jaume I, que esto es mentira, que mira que ha creado la Academia Valenciana de la Lengua de mayoría catalanista, mira que Cataluña sigue estando lleno de catalanistas que hacen homenajes a León Fuster, mira que me decía, sí, tienes razón, pero es que la lengua no da de comer. Y el PP sí que te da de comer, si el PP te ha arruinado y ha cortado un edificio porque no había luz. Pero esto no se entendía. Había la percepción de que las banderas no dan de comer, de que la lengua no da de comer.
tienes razón, te aplaudo, yo iba a los 9 de octubre con mi señora, con mi bandera de España, y la gente me aplaudía por la calle, pero luego votaban al PP, y los de izquierdas al PSOE y ya está. Para superar este muro con el que nos damos de golpes en la cabeza y una y otra vez, hay que integrar esto en un relato que le explique a la gente por qué no solo le están robando su identidad, sino su bienestar, porque le bajan la pensión a su padre, porque le bajan el sueldo, porque se queda en el paro, que tenga que ver con su problemática social cotidiana. Y ya para terminar, recuerdo una cita de Ramiro de Maeztu que decía que los caballeros de la hispanidad, de todas las patrias de la hispanidad, de España y de Hispanoamérica, teníamos que reconocernos y teníamos que colaborar por este proyecto común de la hispanidad. Si eso es así, imaginaros los caballeros de la hispanidad de dos regiones vecinas, fronterizas, hermanas, no madre e hija como les gustaría a los nacionalistas, pero sí hermanas, que duda cabe. Como somos catalanes y valencianos, más aún tenemos que reconocernos y que colaborar. Tenemos los valencianos que entender, y así lo repito yo siempre en Valencia, que los enemigos no son los catalanes, ¿qué culpa tenéis los catalanes? Que sois las primeras víctimas del nacionalismo catalán, que el enemigo es el nacionalismo catalán, no los catalanes, que sois sus primeras víctimas, para que esta resistencia anticatalanista no derive en contra Cataluña, sino contra el nacionalismo catalán. Y que entendáis vosotros aquí en Cataluña que cuando decimos que es que no hablamos catalán, que no hemos fareu catalán, es que no es nada contra vosotros, que no es contra Cataluña, que es contra ese nacionalismo catalán que también os martiriza a vosotros y que tanto dolor os ha causado en los últimos años y meses con toda esta locura del procés, para no vernos nosotros arrastrados a esa misma locura. Y que nos reconozcamos y colaboremos porque nuestras respectivas regiones merecen la pena, porque Cataluña merece mucho la pena, porque el Reino de Valencia merece mucho la pena y, por supuesto, porque España merece la pena. Muchas gracias.